Vamos a abrir la palabra de Dios. Disculpen que ahora no pudimos traer el folleto, el boletín. Se nos descompuso la impresora, pero se mandó en el chat, ¿verdad? En el mensaje. Vamos a agregar a las personas que no estén. Hermanos, nuestro hermano Saúl está recolectando la información de todos, ¿verdad? Así que si falta alguien de dar su información, número de teléfono, por lo menos para poder agregarlos al chat, ¿verdad? Y poder enviarles las informaciones que estamos llevando a cabo, de las actividades que estamos llevando a cabo en la congregación. Así que vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7. El tema de hoy le he titulado Señor, Señor, como en sentido de clamor, y la puerta está cerrada, ¿verdad? Mateo capítulo 7, y vamos a leer el verso 21 al 23. ¿Estamos ahí? Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 22, ¿qué dice? Todos juntos el 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios les bendiga, hermanos, pueden tomar su lugar. Qué bueno que están aquí. Naomi, qué bueno que estás aquí. Ya le había cambiado el nombre, y el hermano también, el hermano Macario. No te asustes, a veces así nosotros nos equivocamos con los nombres. Pero también alguien te va a cambiar el nombre, que es Dios. Dice que la palabra de Dios, que Él nos va a dar un nombre nuevo. Amén. Gloria a Dios. Ya es una señal. Amén. Mikey, Dios te bendiga, me da gusto de verte. No sabes cómo me alegro de verte. Amén. ¿Cuántos se alegran de ver a nuestro hermano? Amén. Dios te bendiga. El amor de los hermanos siempre va a ser saludable para la propia iglesia. Amén. Dios bendiga a Mirna, Benaya. God bless you guys. Bienvenidos. Amén. Vamos a estudiar este tema, hermanos. Es un poco largo, no se me desesperen. Es un poco largo porque tiene una implicación muy importante en nuestras vidas. La palabra de Dios siempre va a hablarnos, ¿verdad? Y dice el texto que estuvimos leyendo, que habla de una profesión falsa en la tierra de muchas personas, ¿verdad? Y que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, pero la puerta va a estar cerrada. Hay palabras, mis hermanos, que consuelan, y hay palabras que estremecen. En toda la Biblia, pocas frases son tan aterradoras como esta. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta palabra, mis hermanos, no la dijo un profeta, no la dijo un enviado por Dios, ¿verdad? No la dijo un apóstol, e incluso la dijo el Señor Jesucristo. Y no fue dirigida a personas ateas que niegan la existencia de Dios. No fue dirigida a personas necias que dicen que Dios no existe. Fue dirigida a gente religiosa, a gente que profesa una religión o una creencia. Hoy no vamos a predicar, no vamos a hablar para entender. Vamos a predicar y hablar para examinar el alma, el corazón. Y hay 6 puntos de los que les quiero hablar, y el primero es que no todo el que dice Señor entrará. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tenemos que observar algo aquí importante, que
La palabra que se utiliza aquí no es no todo el que me niega, porque muchas veces confundimos esto y creemos que negar a Jesús ya es sinónimo automático de que ya no le entraremos en el reino de Dios. Pero créanme que en el pasado ha habido muchas personas que han negado a Jesús, pero se han arrepentido. Y Dios les ha dado otra oportunidad. Tenemos el caso del apóstol Pedro. Él negó a Jesús ahí en medio de la plaza, enfrente del pretorio se llama, donde estaban haciendo una fogata y dijeron, tú eres uno de ellos, cuando apresaron a Jesús. Y él dijo, no, yo no soy uno de ellos. Y le volvieron a decir y lo volvió a negar, lo negó hasta 3 veces, pero después dice la palabra de Dios que él entendió y se arrepintió y lloró amargamente. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. La palabra aquí, hermanos, no dice el que me niega. Dice, no todo el que me dice Señor. Está confrontando a las personas que tienen un estilo de vida religioso o piadoso y dicen que Jesús es su Señor. Déjeme decirle que es posible confesar con la boca, pero con el corazón no estar rendido. A veces podemos hablar con la boca, pero nuestro corazón está altivo y negando la existencia de Dios. Llamar a Jesús Señor significa decirle a Jesús, tú gobiernas mi vida. ¿Sí me entendió? A veces llamamos a Jesús Señor, pero no queremos que gobierne nuestra vida. ¿Cierto? Le llamamos Señor, pero cuando Él manda, no quiero obedecer. ¿Será nuestro Señor? No. Porque el Señor cuando manda, la creación obedece. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo, haya expansión en el cielo, en las aguas, y hubo expansión. Dijo Dios, produzca la tierra hierba y árbol que dé semilla, y así fue. Pero con el ser humano, Dios dice algo y el ser humano se opone a eso. Lo he experimentado ahora con mis hijos. A veces les digo, ¿hiciste esto? No, ¿por qué? No, pues es que. Ok, ve y hazlo. ¿Y saben qué respuesta me dan? Pero papi, no quiero pero. Quiero sí, papá. Porque eso es lo que agrada al padre. ¿Sí o no? A ver, de los que son padres aquí, ¿sí o no? Lo que esperan de sus hijos es sí, papá, sí, mamá. Bueno, eso es lo que espera Dios de nosotros como hijos. Sí, papá, voy a hacer tu voluntad. Porque a veces queremos el beneficio de Jesús como nuestro Señor, porque el Señor de la casa protege la casa, sustenta la casa, alimenta la casa, pero también tiene reglas, también tiene mandamientos, también tiene autoridad sobre la casa. A veces decimos a Jesús Señor sin querer que Él nos gobierne nuestra vida. Queremos decirle a Jesús Señor para que nos defienda, pero no para que nos gobierne. Llamar a Jesús Señor, hermanos, significa tú gobiernas mi vida. Llamar a Jesús Señor significa tú decides mi futuro, mi presente. Tú eres el que va a tomar la decisión en mí. A veces estamos en una situación y decimos, tú tienes la última palabra, Señor. Sí, porque todas las de antes ya las dije yo.
Cuando nuestro hablar debe de ser, tú tienes la primera palabra en mi vida y la única palabra en mi vida. Porque si tú tienes la palabra en mi vida, entonces todo va a estar bien. Porque cuando te rindes a Jesucristo como tu Señor, dejas que Él tome las decisiones en tu vida. Porque créame, ¿cuántos de los padres que están aquí quieren destruir a sus hijos? Nadie. Pues Dios es mejor padre que cualquiera de los que estamos aquí. Él no te quiere destruir. Él no quiere tomar decisiones para ti, para destruirte. Él dice que sus pensamientos son de bien para ti y no de mal. Llamar a Jesús Señor significa, tú mandas. Tú eres mi razón de ser y de existir. No es decirlo por decirlo. Porque vivimos en una generación que quiere un Salvador, pero no quiere un Señor. Quiere alguien que lo rescate de la situación en la que está, pero no quiere obedecer al que lo rescató. Queremos perdón sin obediencia. Queremos que Dios nos perdone sin obedecer después de ser perdonados. Queremos gracia sin arrepentimiento. Mucha gente quiere cielo sin cruz, pero para poder llegar al cielo tuvo que haber una cruz, un martirio, un sacrificio. Jesús no dijo, mis hermanos, entrará el que siente que está haciendo la voluntad de Dios, el que siente que así es la cosa. El que asume que yo pienso que, me imagino que esta es la voluntad de Dios. No, entrará el que hace la voluntad de mi Padre. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La fe verdadera produce obediencia. Esa es la fe verdadera. ¿Quiere ver a alguien que tiene una fe verdadera? Vea si es obediente o no. Si no es obediente, no hay fe verdadera. Es una fe muerta, es una fe sin fruto. Es una fe, es un conocimiento separado de la voluntad de Dios. Pero la fe verdadera está apegada a la voluntad de Dios y hace que actúes, que entres en acción, que te muevas, que obedezcas al que dio su vida por ti. La fe de Jesucristo, mis hermanos, era verdadera porque Él no solo decía, Él decía y actuaba. ¿Sí o no? Él decía que iba a salvar al mundo y fue a la cruz. Él decía, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a dar libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Eso. Todos venían a Él para ser sanos. Aún los muertos fueron resucitados. Jesús dijo, mis hermanos, con sus propias palabras, crean en mí y si no creen por lo que les digo, entonces crean por lo que ven que hago. Obras maravillosas llenas de poder y de autoridad. La fe verdadera, mis hermanos, produce obediencia. En otro caso, no será una fe verdadera. Será una fe falsa, fingida. Nosotros, mis hermanos, debemos de entender que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El punto número 2 que quiero hablarte es que los dones no son prueba de salvación. Que tengas dones y que Dios te utilice en su obra no significa que es la prueba fehaciente de que tú eres salvo. La pregunta es aquí lo que ellos dijeron. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Esta parte, hermanos, es estremecedora, te sacude dentro de ti, porque la palabra no dicen, ellos no dijeron, fuimos miembros de tu cuerpo, fuimos miembros de la iglesia. Dice, fuimos instrumentos, fueron utilizados porque a través de ellos echaron fuera demonios, Dios sanó enfermedades, pero no significa que ellos eran parte del cuerpo. ¿No te ha pasado así? ¿No has visto una escena así? Ahora que vivimos de este lado del norte, hay gente que pone drogas, pone contrabando en los carros en Tijuana, ¿verdad? ¿Han sabido de esos casos? Y la gente no sabe, se los esconden. ¿Los usan como les dicen? ¿Mulas? Sí, mulas ciegas. Ellos pasan sin saber y lo hicieron y contrabandearon algo y ni cuenta se dieron. ¿Cierto? Fueron utilizados sin ser ellos narcotraficantes. ¿Qué les quiero decir con esto? Dios puede utilizar a quien Él le plazca para hacer su voluntad. ¿A quién utilizó para llevar a Job al conocimiento de su voluntad? ¿A quién utilizó? ¿A Satanás? Porque Satanás ni en la mente traía a Job. Pero Dios le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Y de ahí empezó todo. Y terminó Job conociendo al Dios verdadero. ¿A quién utilizó Dios para mostrar su poder y su fuerza en Egipto? Vemos de este lado a Moisés, pero del otro lado, ¿a quién utilizó? Porque si el corazón de Faraón no se endurece, no se hubieran podido ver tantas maravillas y tantas señales. Pero la palabra de Dios que dice que el corazón de Faraón se endureció y Dios le endureció más el corazón para que el pueblo de Dios pudiera ver el poder y la gloria y la majestad de su Salvador. Hay muchos que andan caminando por el mundo profesando fe, fidelidad a Dios, pero que en realidad buscan su propio beneficio. Y aún, hermanos, Dios puede usar hasta los animales. ¿No utilizó un asno para salvarle la vida a un hombre? El que Dios haya hecho algo con tu vida no significa que tú ya perteneces netamente al cuerpo de Cristo. Dios puede utilizar todos los instrumentos que tiene a su alcance. Pero aquí debemos de ver que ellos decían, no hicimos esto, hicimos aquello, expulsaron demonios, hicieron milagros, profetizaron y aún así estaban perdidos. Debemos de escuchar con cuidado que los dones pueden fluir sin que haya comunión. El poder puede manifestarse sin que haya transformación. Dios puede usar a alguien sin necesariamente aprobar su vida. Puedes predicar y estar vacío. Puedes cantar y estar muy lejos. Puedes liderar y no tener intimidad con Dios. El fruto del Espíritu es la evidencia verdadera de que eres hijo de Dios. No el aplauso, no la plataforma en la que estás, no es el espectáculo el que define tu identidad como hijo de Dios. Muchas personas hablan muy elocuente, muchas personas hablan muy bonito, pero no es eso lo que define tu identidad de hijo o de hija de Dios. Lo que define tu identidad de hijo o de hija de Dios es el fruto del Espíritu, la evidencia de que el Espíritu de Dios está viviendo dentro de ti.
Eso es lo que le da la identidad a tu ser, a tu nuevo ser. Eso es, mis hermanos, la prueba de la salvación que Dios ha hecho en tu vida. El punto número 3, mis hermanos, es que dice la palabra de Dios, nunca los conocí. Nunca os conocí. Esta palabra lo cambia todo. Porque Jesús no dice, los conocí y se apartaron. Dice, nunca. En la palabra de Dios, en la Biblia, conocer significa relación íntima. No significa, yo miré a esta persona y así lo conozco. Pero si tú le preguntas, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? Y no sabes, en realidad es que no lo conoces. No la conoces. Puedes estar conviviendo con una persona por mucho tiempo, pero realmente a veces ignorar todo de ella. ¿Cierto? En un viaje, digamos en un viaje de aquí a Francia, ¿cuántas horas de vuelo son los que han ido a Francia? 12 horas. De aquí a Francia en un avión arriba. Y te sientas con la persona que vaya a un lado y se bajan del avión, por 12 horas estuvieron ahí, pero no hablaron. ¿Se conocieron? A veces nos equivocamos con los conceptos porque vemos a una persona y decimos, yo a esa persona la conozco. Conoces su físico, pero no conoces a la persona. No sabes cómo es, no sabes qué le gusta. A veces tenemos hijos, pero decimos que los conocemos, pero los hijos van creciendo y nos damos cuenta que los vamos desconociendo en lugar de conociendo. A veces entre pareja, ¿verdad? La pareja dice, yo conozco a mi marido, yo conozco a mi esposa, tenemos muchos años, y después te das cuenta que pensaba otras cosas y dices, wow, ¿cómo? Porque no hubo esa comunicación, ¿verdad? Bueno, pues las personas que dicen ser hijos de Dios, pero no conocen a Dios, van a recibir esas palabras. Nunca les conocí. Nunca tuvimos esa intimidad. Nunca nos abrimos al diálogo. Nunca tuviste ese encuentro conmigo. Nunca supiste mi voluntad. ¿Qué tan importante es conocer la voluntad de Dios? Él desea que le conozcamos, hermanos. Él se ha dado a conocer y desea que le sigamos conociendo. En la carta a los Colosenses dice el apóstol Pablo, desde el día que nos dimos cuenta que ustedes recibieron el evangelio, no cesamos, no nos cansamos de dar gracias y de orar por ustedes para que reciban el conocimiento de la voluntad de Dios, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda inteligencia y sabiduría espiritual, para que abunden ustedes el conocimiento de la voluntad de Cristo. Pero aquí la palabra que utiliza, mis hermanos, es nunca los conocí. Nunca tuvimos una comunión real. Nunca tuvimos ese pacto entre los dos. Ellos sabían de Jesús, pero no caminaron con Jesús. Tenían actividades religiosas, pero aparte tenían una vida secreta. Aparte. Y si te identificas con esto, todos estamos a tiempo, hermano. Si tú tienes una vida secreta aparte de tu vida cristiana, es tiempo de que empieces a cambiar y a dejar esa vida secreta. Porque no quieres escuchar esas palabras. Nunca os conocí. Oraban en público, pero en privado
más el Facebook, el Instagram, otros tipos de distracciones. Leían la Biblia para predicar, pero no para alimentarse. Los pastores, los diáconos que sirven en la iglesia. A veces los pastores leemos la Biblia, pero no para alimentarnos, sino para decirle, ¿qué le voy a decir al pueblo? ¿Qué le voy a predicar? Pero no me veo a mí. ¿Qué necesito de la palabra de Dios? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué tiene que hacer la palabra de Dios en mi vida? La palabra de Dios es el alimento que necesitamos todos, pastores, miembros de la congregación. Hermanos, Dios no busca actores. Dios busca hijos. Dios busca verdaderos adoradores. Él no busca personas que estén fingiendo una doble vida. Él busca personas que quieran dejar la doble vida, que quieran dejar la vida pasada. El punto número 4 que quiero hablar es la palabra también los nombra hacedores de maldad. Jesús explica el motivo. Miren, apartados de mí, dice, verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No habla de una caída ocasional, no habla de que hoy me equivoqué, me distraje, caí en este pecado, cometí esta infracción. No habla de una caída ocasional, habla de una práctica continua de estas maldades. El verdadero creyente puede fallar, pero no vive cómodo con el pecado. ¿Sí me escuchó? El verdadero creyente puede equivocarse y cometer un error, pero no está tranquilo con esa actitud, con esa condición. Eso revela que el Espíritu de Dios está trabajando en ti, porque no te deja estar cómodo, no te deja estar cómoda. Aunque no puedes vencer muchas cosas, aunque no puedes dejar muchas prácticas, el Espíritu de Dios está ahí tocando tu vida y moviéndote todo lo que está dentro de ti, incomodándote como una piedra en el zapato, como una espina enterrada ahí entre la uña. ¿Quién se ha enterrado una espina o una astilla en la uña? Es incómodo, es pequeño, pero ahí está y quiere salir. El Espíritu de Dios está ahí todo el tiempo diciéndote, esto tiene que cambiar, esto lo tienes que dejar, esto se va a ir de tu vida. Si alguien puede vivir en inmoralidad, mentira, orgullo o injusticia sin convicción, algo está muerto por dentro. Escuche esto. Si alguien puede vivir en la inmoralidad sin escandalizarse, si alguien puede vivir en la mentira sin arrepentirse, sin ningún remordimiento, si alguien puede vivir en el orgullo o en la injusticia, sin esa convicción de que debemos de abandonar esas prácticas, entonces está algo muerto por dentro. La convicción es una creencia, una idea o un principio fuertemente arraigado que guía la conducta, te hace cambiar tu manera de ser, que guía tus decisiones y que guía tus valores como persona con una seguridad absoluta, actuando como una brújula interior. ¿Quiénes conocen las brújulas? Si estás perdido y pones una brújula, la aguja siempre va a apuntar ¿hacia dónde? Al norte. ¿Estás convencido? Eso es real. Siempre va a dirigirte hacia el norte. La convicción es lo que hace nuestras vidas. Y tiene estos sinónimos que incluyen convencimiento, certeza,
persuasión, fe, ideal o ideología. Implica actuar. La convicción implica actuar firmemente, incluso bajo presión, superando dudas. ¿Sí me entendió lo que es la convicción? O sea que, mis hermanos, necesitamos esa convicción en nuestras vidas. Necesitamos entender que no podemos claudicar ni dar la espalda. Si alguien puede vivir en inmoralidad sin ningún remordimiento, si alguien puede vivir en una mentira sin arrepentirse de eso, si el orgullo todavía es el ídolo que maneja tu vida, algo está muerto ahí. Algo tiene que volver a vivir. Algo tiene que resucitar dentro. Y eso es Jesucristo en ti. Debe de crecer cada día más. Vinieron los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron, ¿te acuerdas de aquel hombre que dijiste así, así, así? Y ahora tiene más seguidores que tú. Pero el ídolo del orgullo no existía allí, estaba muerto y dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Mi trabajo ya está hecho. Ahora Él tiene que... Es más, hasta 2 discípulos lo dejaron y se fueron a seguir a Jesús. Y Él no les dijo, hey, ¿por qué te llevas mis ovejas? ¿Por qué te llevas mis discípulos? No, vayan, síganlo. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es convicción, seguir adelante a pesar de que las cosas estén en contra de ti. Debes de seguir adelante porque estás convencido. Así que, mis hermanos, quiero decirles que el verdadero creyente, aunque se equivoque, siempre va a arrepentirse. Lucha, se arrepiente, le duele el pecado. No esperemos a que nuestra mente se cauterice y no te duela pecar. La gracia, hermanos, no es una licencia para pecar. La gracia no es un permiso para que vivas en pecado. La gracia es el poder que cambia tu vida de pecado. La gracia es el poder que Dios está usando para transformar tu vida, para sacarte de esa vida de inmoralidad, para sacarte de esa vida de mentira, para sacarte de esa vida de orgullo y de injusticia y darte la convicción de Jesucristo en tu corazón. Y que vuelvas a vivir. El punto número 5 es que la casa sobre la roca permaneció. Porque inmediatamente después aquí en Mateo, después del 23, Jesús refiere esta parábola de 2 constructores. Están extremadamente iguales. Eran 2 casas que se parecían iguales, pero una estaba sobre la roca y la otra estaba sobre la arena. La diferencia no era visible porque las casas se miraban bien por fuera, iguales, firmes, de pie, dando sombra, dando cobija, dando un hogar donde habitar. Pero solamente el fundamento se va a dejar ver cuando la tormenta viene a la casa. Parece que hay personas que están fieles y firmes en el camino del Señor, pero cuando viene la tormenta, entonces se va a revelar su fundamento. Cuando viene la crisis económica y empiezas a confiar más en el dinero, en tu cartera, en que de dónde voy a sacar esto, de dónde voy a sacar para aquello, cuando llega la tentación y empiezas a desear y en escondidas a estar viendo cosas prohibidas en tu teléfono, en otros lugares, hablando con personas equivocadas, buscando
la tentación ahí. Cuando aparece el dolor, cuando no te esperabas esa noticia, cuando no te esperabas que alguien te traicionara, cuando no esperabas que sucediera eso tan grave en tu vida, allí se sabe si tu fe era una emoción o era una convicción. Es ahí y solo ahí donde tu fe va a demostrar, como dicen coloquialmente, donde vas a dejar ver el cobre, a ver si de qué estás hecho. El que oye, dice la palabra de Dios, 24, cualquiera pues que me oye, vamos ahí, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace. ¿Estamos ahí? El que oye y no hace, escuche. El oír y el hacer van ligados, van pegados, es un binomio inseparable. El que oye y no las hace está construyendo, ¿sobre qué? Sobre la arena. Pero el que oye y obedece, construye sobre la roca. Por eso esta parábola viene sucedida de lo que estábamos hablando. Porque en aquel día muchos oyeron, pero no hicieron. Y eso revela que no creyeron nunca en Jesucristo. Así que vea el ejemplo de la casa sobre la roca. Si tú estás escuchando hoy la palabra de Dios, será mejor que pongas manos a la obra. Que trabajes para la obra del Señor. Porque eso revela que eres hijo, que eres hija de Dios. No lo revela la canción, el cantito, cuando lloras, cuando hay un canto, o cuando pasas a orar de rodillas. Eso no revela si eres hijo o hija de Dios. Lo que revela si eres hijo o hija de Dios es que hagas su voluntad. Eso revela que eres hijo o hija de Dios. Y por último, hermanos, quiero hablarles de la puerta estrecha. Jesús también dijo, ancha es la puerta y muchos van por ella. Estrecha es la puerta y pocos la hallan. La puerta ancha permite que entres con todo y tu pecado porque no te estorba. La estrecha exige que vayas dejando tu pecado. Vas entrando, pero la puerta te está exigiendo que vayas quitando tu pecado. La puerta ancha es popular. Todos la conocen, pues allí vivíamos. La estrecha es una puerta transformadora. Transforma tu corazón. Transforma tu vida. Hermanos, la salvación es por gracia, pero el discipulado cuesta todo. Grábese esa frase. Porque a veces nos acostumbramos a la primera frase nada más. La salvación es por gracia. Pero falta la otra parte. Estaría incompleto eso. El discipulado lo cuesta todo. ¿Cuánto les cobró el Señor Jesucristo para salvar a sus discípulos y apóstoles? A ver, dígame un precio. ¿Cuánto les cobró? ¿No? ¿A qué no? ¿Pero tenían un precio que pagar? Sí. ¿Cuál era? La obediencia. No era otra cosa. Pero para que miren qué maravilloso es el Señor. Para que le pudieran obedecer, les dio poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me van a ser testigos. Esta obra la está haciendo toda Él en nosotros. Nos ha proveído todo lo que necesitamos para esta nueva vida. Pero necesitamos obedecerle.
La gracia de Jesucristo, dice Tito 2:11 en adelante, porque la gracia de Jesucristo, ¿verdad? La gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, ¿qué? Renuncies a la impiedad, que renuncies a los malos deseos, que renuncies a este siglo, ¿sí? Y que vivas piadosamente, justamente, en esta nueva vida. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él decía y hacía. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Decir que somos hijos de Dios, decir que Él es nuestro Señor, pero hacer su voluntad. Amén. Así que, hermanos, puestos de pie, yo te voy a invitar que si quieres pasar a este lugar a orar, lo hagas con toda libertad, porque quiero hacer una reflexión. Diga que está a tu lado y examínate. Dile, examínate. Vamos a hacer un examen antes de orar, ¿va? A ver, ahí les va. La pregunta no es, ¿eres religioso? La pregunta es, y pregúntale al que está a tu lado. Vamos a empezar hasta a preguntar de la manera correcta, que a veces preguntamos equivocadamente. La pregunta no es, ¿eres religioso? Vean la pregunta, ¿cuál debe de ser? Pregúntale al que está a tu lado, ¿conoces a Cristo? ¿Y Cristo te conoce a ti? A ver, pregúntele a su invitada hermana. ¿Conoces a Cristo? ¿Cristo te conoce a ti? Dile al que está a tu lado, predícale, no examines tus emociones. Dile, no examines tus emociones. Examina tu fruto. Ahí les va otra pregunta. ¿Tienes una nueva relación con el pecado? ¿Tienes una nueva relación con el pecado? ¿Hay lucha? Pregúntate a ti mismo, ¿hay lucha? Pregúntate a ti mismo, ¿tengo una nueva relación con el pecado? Ay, estas preguntas sí golpean. Porque ¿saben qué hace el ser humano? Y más los cristianos, desafortunadamente, autojustificarnos. Pero ¿saben qué? A veces abrimos nuevas relaciones con el pecado. Dejamos un área, pero nos metemos a otra. Ya dejé el chisme y todo, pero ya me está gustando las series que están llenas de pornografía, del Netflix, de las películas. Ya me está gustando eso. ¿Quieren un ejemplo bien vivo así? ¿Cuándo veían a los hombres en los 60, 70, 80 ver novelas? En los 90 ver novelas, veían a los hombres, bien poquito por ahí. Pero empezaron las narconovelas de los 2000 para acá, de mujeres con paños menores, y los hombres se hicieron noveleros. Los hombres a ver la novela, pero no iban a ver la novela de la historia, iban a ver a las mujeres semidesnudas ahí. Cambian una actitud por la otra. Y no le estoy hablando de gente del mundo, de los cristianos, hermanos, cristianos que se sabían las novelas de fulano, de menganos. Yo me sé las novelas de los 80 para allá porque las veía de los 90, de los 89, por ahí, no, porque no soy tan viejito. Pero de los 90 me miré todas las novelas, era un niño yo se las puedo nombrar, y luego las hermanas les da risa porque se las nombro. Ay, hermano, ¿a poco usted veía eso? Pues sí, ahí está guardado en mi mente. Pero necesitamos sacar todo eso. Necesitamos no abrir nuevas conversaciones con el pecado. Necesitamos no tener nuevas relaciones con el pecado. Apartarnos de eso. Por eso es la pregunta, examínate.
¿Tienes una nueva relación con el pecado, con un pecado nuevo que andas ahí coqueteando contigo? ¿Hay lucha en tu vida como cristiano? Hey, ¿hay lucha o no? Examínate. Porque si no hay lucha de un lado, es que ya te rendiste o ya te conquistaron. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hay arrepentimiento en tu corazón cuando cometes pecado? ¿Te arrepientes de verdad cuando cometes un pecado? ¿O dices, ay, Dios sabe? Él sabe que somos carne. ¿O realmente te duele? ¿Por qué cometí este pecado? ¿Por qué, Señor? Ayúdame. Y ahí les va la última pregunta. Y esta sí, pregúntese a la que está a su lado. ¿Hay deseo de santidad? Pregúntale al que está a tu lado. A ver, ¿tienes el deseo de ser santo? ¿De ser santa? ¿O todavía no despierta ese deseo en ti? ¿Sí saben qué es ser santo? Apartado para Dios. Apartarte para Dios. ¿Tienes ese deseo? ¿O todavía dices, no, es que todavía me gusta mucho el party, la fiesta? Si este mensaje te incomoda, si este mensaje te ha incomodado, yo no estoy aquí para hacerte reír, para hacerte sentir bien. Estoy aquí para darte la palabra de Dios, porque no nada más te incomoda a ti, a mí también. Si este mensaje te incomoda, eso puede ser la misericordia de Dios todavía trabajando en tu vida. Los muertos no sienten preocupación. Los muertos nada saben. Los vivos sí. Si te incomodó este mensaje, es porque estás vivo, estás viva, y Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en tu corazón. Amén. Ahora sí, vamos a orar. Necesitamos orar. Necesitamos orar, hermanos. Póngase de pie. Inclinamos nuestro rostro. Y si quieres pasar aquí de rodillas, está bien también. Pero vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que has traído a nuestros corazones. Amado hermano y hermana que estás aquí, no le presentes a Cristo tus logros. Preséntale que estás rendido delante de Él. No le presentes tu círculo espiritual, de dónde te mueves, a qué iglesia vas, en qué lugar estás activando. Preséntale tu arrepentimiento. Hoy es tiempo de decir, mi hermano y mi hermana, hoy es tiempo de decirle al Señor, ¿qué quieres tú? ¿Quieres decir, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, hice aquello? ¿O quieres realmente ser siervo del Señor y que Él sea tu Señor? Porque en aquel día solo habrá dos frases: apartados de mí, o la otra: venid benditos de mi Padre. Que cuando ese día llegue, mis hermanos, no tengamos que mostrar espectáculo enfrente de todos, sino una vida imperfecta, pero rendida ante Él. Gracias, Padre eterno, por esta salvación tan grande. Y gracias por esta llamada de atención a nuestras vidas. Gracias porque tú quieres lo mejor para nosotros. Tú quieres lo mejor para tu congregación, aunque esto nos duela. En el nombre de Jesús te ruego por cada uno de los que estamos aquí y de los que no están, que tu palabra siga trabajando.